Bien, entonces, buenos días a todos. La idea de hoy es que continuemos revisando estas herramientas orientadas al análisis y también al diseño, básicamente, pues, de lo que son los sistemas LTI. Ya habíamos hablado de la convolución, pero la convolución, como de pronto di a entender en la clase pasada, se queda corta para un tipo particular de sistemas. Entonces, toca entrar a considerar una segunda herramienta, ¿cierto? Y eso era lo que comentaba yo, pues que abre como dos caminos, ¿no? Usted puede diseñar sus filtros, puede diseñar sus sistemas de procesamiento digital de tipo IR o de tipo FIR, dependiendo pues de las necesidades y de las limitaciones que tenga el sistema pues en cuanto a precisión, por ejemplo, en cuanto a recursos, a memoria y ese tipo de cosas. Y cada uno, también lo mencionábamos, tiene sus ventajas. Entonces, en general, como ya mencioné la clase pasada, pues el tema FIR está asociado a la convolución, ¿sí? Aunque matemáticamente la convolución también se puede aplicar sobre señales de longitud infinita, pero en la práctica pues no sería como viable eso, ¿no? Entonces el tema FIR o el camino FIR está asociado a la convolución y hoy vamos a ver la otra herramienta, ¿cierto? Con la cual yo puedo representar, modelar, simular, estudiar, diseñar sistemas de tipo IR. Repito, la convolución aplicaría ahí de manera teórica, pero en la práctica no es viable. Entonces, recordando un poquito, aquí tenemos la suma de convolución de manera general, esto fue lo que discutimos la clase pasada, ¿cierto? Con los límites infinitos, así como se ve allí, K va entre menos infinito e infinito, ¿sí? Aunque, como ya he dicho varias veces, ¿cierto? Pues lo práctico de esto es cuando los límites son finitos. Por ejemplo, cuando el h de K tiene una longitud finita, pues usted pone límites acá, ¿cierto? Unos límites finitos acá, lo que le permitiría estar haciendo el cálculo en tiempo real de la salida del sistema sin necesidad pues, de recurrir a ninguna cosa rara, ¿sí? Si los límites acá son finitos, usted deja quieto h, sería por ejemplo el filtro o el PID que está diseñando, o el modelo de un sistema que está diseñando. Les cuento haciendo un paréntesis, ahorita está muy de moda, están trabajando mucho el tema. He dirigido ya una práctica en una empresa y un PAE, si no recuerdo mal, o un trabajo de grado, ya no me acuerdo, en el tema de gemelos digitales. ¿Qué es gemelos digitales? Es tener un modelo aproximado, por ejemplo un H, de cómo se comporta el sistema, ¿sí? Y estar todo el tiempo generando la salida en paralelo, por eso se llama gemelo, con el sistema real. De tal manera que cuando las cosas no coincidan, si el gemelo digital es bueno y no hay una coincidencia, hay alguna discrepancia entre lo que vota el modelo y lo que realmente se está generando en el sistema real, es porque hay algún problema, ocurrió alguna falla o amerita de pronto ir a revisar el sistema físico, ¿sí? Este asunto del modelo digital lo usamos en el caso de los paneles solares. Entonces, si usted tiene cierta irradianza, ¿cierto? Puede estimar o medir la irradianza del sol, se supone que el panel está bueno y el gemelo digital está diciendo, vea, es que la salida tiene que ser esta, y usted ve, por ejemplo, que la salida, por ejemplo, en potencia, por dar el caso pues concreto, la salida en potencia no corresponde, querría decir, por ejemplo, que el panel está sucio, que está sombreado, le cayó alguna cosa pues que lo manchó, por ejemplo, y de esa manera el gemelo digital permite inferir cosas que están ocurriendo con el sistema real. Entonces, repito, teniendo h de límites finitos, usted podría estar calculando cada salida YDN en tiempo real, cada que le llegue una muestra nueva se va desplazando por esa ventana que yo les describí a la clase pasada, generamos una respuesta y ya esa sería pues la salida del sistema. Recuerden pues que la convolución se aplica entre la respuesta al impulso y la entrada, y el resultado, que es un tercer vector, sería la salida. Entonces, en el caso concreto de los gemelos digitales, pues H tendría que estar almacenando la información de respuesta al impulso del sistema que quiero modelar, ¿sí? Y en tiempo real voy generando una salida que debe coincidir más o menos, ¿cierto? Con cierto margen de error, debe coincidir con la salida del sistema real. Entonces, esta es la convolución, repito, lo práctico sería aquí tener límites finitos, pero la convolución de entrada está definida para longitudes infinitas. Como ya les dije, si usted conoce HDN, puede predecir
la respuesta del sistema ante cualquier entrada arbitraria, ¿sí? Usted puede predecir cómo le va a ir al sistema, qué salida se va a generar ante cualquier entrada X. Lo otro es que si usted conoce a H, puede establecer condiciones de estabilidad. O sea, usted puede decir si el sistema es estable a partir del conocimiento de la respuesta al impulso. Dimos dos criterios la clase pasada para eso. Uy, qué pena. Dimos dos criterios. El primer criterio es el más formal. Uno dice, el sistema es estable si la respuesta al impulso HDN es absolutamente sumable. Es decir, que la sumatoria de todas sus muestras en valor absoluto converja a un valor finito. Ese es el criterio más formal. Y hay uno menos formal, pero que también funciona. Y es decir, la respuesta al impulso debería tender a cero si el tiempo n tiende a más o menos infinito. Y para que esta suma converja, es necesario que la respuesta al impulso converja a cero. Esta es una como más empírica, menos formal, ¿cierto? Un poquito menos rigurosa, pero es una prueba que se puede hacer muy fácil, ¿no? Es verificar mirando el HDN cómo evoluciona en el tiempo. Usted puede establecer una condición de estabilidad. Si quiere ser un poquito más formal, tendría que aplicar la primera que está aquí. Otra cosa que uno puede hacer cuando tiene el H, no lo hemos hablado, pero va a aparecer en unas cuantas clases. Otra cosa que se puede hacer es predecir la respuesta en frecuencia. O sea, el H tiene toda la información necesaria. Entonces, uno podría decir, esto es un paso bajo, esto es un filtro paso alto, un pasabanda, etcétera. Simplemente conociendo la respuesta al impulso y haciendo una pequeña transformación que lo lleva a uno al dominio de la frecuencia. Y entonces, y hay otro montón de cosas más que se pueden conocer a partir del HDN. Por ejemplo, el tema de la causalidad. Viendo el HDN, ¿cierto? Inspeccionando visualmente, usted se da cuenta, ¿cierto? Sin hacer mucha fuerza, mucho esfuerzo, usted puede enterarse si el sistema que está diseñando, que está estudiando, que va a modelar es causal o no lo es. Y la causalidad, como ustedes ya saben, tiene implicaciones también en la práctica a la hora de montar el sistema. Un sistema no causal, un sistema anticausal, en principio no se podría implementar en tiempo real. Y incluso ahorita vamos a verlo pues gráficamente, aquí se va a ver en unas ecuaciones eso qué significa. De todas formas, aquí tengo otra vez, ¿cierto? Parto nuevamente de la fórmula de convolución. Se supone que yo conozco el H. Si este lo tengo, lo conozco. He hecho mis pruebas. ¿Sí? He hecho un proceso, por ejemplo, de identificación del sistema. Y ya conozco el H. Y quiero estudiar el tema de su causalidad. Y sobre todo, pues, y lo principal, que aquí va a terminar en eso, es tener una prueba fiable para verificar a partir de la respuesta al impulso si el sistema que estoy estudiando o diseñando es causal o no lo es. Y ahí viene pues un asunto de diseño, ¿no? Pues uno podría, de hecho les cuento, y va a aparecer un ejemplo de ese estilo, diseñar filtros no causales, filtros anticausales. Un ejemplo que va a venir pronto en las clases es el tema del filtro ideal. El filtro ideal es no causal y de longitud infinita además. ¿Sí? Y entonces preguntarse, pero pues, ¿cómo yo montaría ese filtro? Muy bueno que sea ideal y tiene pues una respuesta súper buena en frecuencia, rectangular si usted quiere, pero a la hora de analizar el tema de la causalidad, pues se da cuenta que no lo podría implementar en tiempo real en principio. Cuando veamos el ejemplo del filtro ideal, les mostraré un truquito que uno hace pues para poderlo implementar. Entonces, repito, vamos a partir de acá a ver a dónde llegamos con el tema de la causalidad y qué prueba habría que hacerle al H para poder establecer si el sistema asociado con esa respuesta es o no es causal. Lo primero que se hace es partir esta sumatoria, ¿sí?, en valores negativos y valores positivos y cero, así como pueden ver ustedes acá. Aquí están los valores positivos del K y aquí están los valores negativos de K. Están positivos y cero y aquí están los negativos. Esta suma se puede transformar un poquito, ¿sí? Y la manejamos de esta manera. Esta primera suma que estaba arriba la manejamos así, ¿sí? Y observen, ¿cierto? Yo no sé si recuerdan cuando estábamos definiendo la causalidad, que todo lo que sea xn menos k con k positivo se refiere a atrasos
o a memoria, ¿cierto? Versiones pasadas de las señales. Todo lo que se refiere a xn menos k, con k positivo, xn menos 10, xn menos 1000 y demás. Todos los términos de esta segunda suma se refieren a memoria, es decir, mirar hacia el pasado de la señal, que ha venido ocurriendo con la señal. Mientras que este lado de acá se refiere a todos los xn más k con k positivo. Es decir, esta primera suma, perdón, la que tengo subrayada, agrupa todos los términos anticausales de la convolución. ¿Sí? La condición para poder anular esta primera suma, como pueden ver ustedes aquí, es que h de menos k sea 0. Es decir, que el sistema no tenga respuesta al impulso para valores negativos del tiempo. Básicamente esa es la conclusión. Repito, todos los términos no causales están agrupaditos en esta primera suma de acá. Y entonces la conclusión sería que si h de n vale 0 para todos los n negativos, sería lo mismo que decir que h de k vale 0 para todos los k negativos, ¿sí? Este término o esta sumatoria se anula, se cancela. Y solo me quedan los términos causales. Entonces, esa pruebita que está en verde sería la conclusión de esta diapositiva. Esto es lo importante para mí, ¿cierto? Yo quiero verificar si un sistema es o no es causal a partir de la respuesta al impulso. Pues mire a ver si esa respuesta al impulso arranca en 0 o arranca en un tiempo anterior a 0. Porque si tiene valores de respuesta antes de tiempo 0, el sistema es anticausal. ¿Sí? Y tiene sentido también si usted lo explica de manera textual, habladito, digamos, porque es que usted para probar el sistema y sacar H debe aplicar un impulso, un delta. Recuerde pues que la prueba que uno hace para poder hacer este modelado en este caso es, cojo el sistema, aplico un delta y lo que obtengo se llama H. Entonces, aplicando el impulso, pues el impulso aparece en tiempo 0 por definición. Este delta de Dirac aparece en tiempo 0. Si el sistema tiene respuesta antes de tiempo 0, es que está anticipando el estímulo. Si el sistema empieza a responder en tiempos anteriores a 0, es porque sabe que viene, ¿cierto? Predice el futuro, es que el asunto es ese. Predice que va a aparecer este impulso y ya está generando respuesta desde antes. Entonces, si lo quiere ver por este lado o si lo quiere ver pues en términos formales con las sumatorias, de todas formas el resultado es el mismo. Un sistema es causal si su respuesta al impulso es nula para tiempos negativos. Esa sería la prueba pues que tenemos que hacer. Entonces, volvemos al asunto pues de la causalidad, ¿no? Básicamente un sistema que no es causal debe poder predecir el futuro, ¿sí? Y eso pues por ahora no se puede hacer. Tendríamos que saber cómo van a evolucionar las señales a futuro, ¿sí? Para poder estar usando esos valores en los cálculos, pues, por ejemplo, de la convolución. Entonces, en tiempo real eso es imposible. Usted no sabe, usted tiene un filtro, por ejemplo, para limpiar una señal que está capturando de la red de distribución eléctrica, la red de potencia eléctrica, pues usted no sabe lo que va a pasar con esas señales, ¿cierto? Y principalmente, y quizás sea lo de mayor interés, a usted quisiera poder capturar con ese sensado que hace la red eléctrica de distribución, poder capturar los disturbios, las fallas que haya. Y esas sí que son impredecibles. Entonces, su sistema simplemente no va a poder funcionar en condiciones anticausales. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Ah, bueno, esto ya lo dijimos, pero voy a volver pues a resumir. ¿Qué problemas tiene la convolución entonces? Nosotros hemos hablado que en sistemas de procesamiento en tiempo real se asume que la señal de entrada tiene longitud infinita. ¿Sí? Uno arranca, ¿cierto?, a trabajar con la señal, va recibiendo las muestras de a una. Volvamos al caso, ¿cierto? Pongamos el ejemplo otra vez de la red de distribución eléctrica. Entonces, en tiempo real se van capturando las muestras de la señal que quiero analizar, por ejemplo, para fallas. Se van capturando de a una muestra cada vez. Y ante esa nueva muestra, pues el sistema tiene que reaccionar, hacer los cálculos que se necesiten y generar una respuesta. Entonces, como las muestras me van llegando de a una, pero yo finalmente no sé hasta qué momento va a funcionar el sistema, uno lo que asume es que esa entrada tiene longitud infinita. Entonces, primera cosa, en tiempo real se asume que la entrada tiene longitud infinita.
Además, si el sistema es IR, el H también tiene longitud infinita, por definición, ¿no? Recuerden, alguien lo preguntaba en la clase pasada o antepasada, IR significa respuesta al impulso de longitud infinita. Entonces, tanto H como X, ambos son de longitud infinita, y entonces la suma, y cuando hablo de la suma piensen en la ventana que toca hacer y para empezar a mover los datos uno con respecto al otro, la suma es infinita también. Lo que significa pues que en tiempo real uno tendría que tener infinita memoria para guardar todos los términos de esta suma, hacer infinitos cálculos, y eso pues en la práctica, como ustedes saben, no sería posible, ¿no? Entonces, repito, la convolución se queda corta, la convolución empieza a tener limitaciones en tiempo real para sistemas que son IR. Esa es la conclusión, ¿no? Si el sistema es IR, la convolución ya empieza a molestar, a tener problemas a la hora de la implementación. Y ahí se abre entonces lo que les comentaba ahorita, dos posibles caminos de diseño, ¿cierto? Yo quiero implementar un filtro o quiero implementar un sistema que haga extracción de características, por ejemplo, para detectar fallas, ¿no? Coge la señal y le saca, por ejemplo, una transformada wavelet y de ahí dice, ah, aquí está pasando algo raro con la señal. Voy a extraer características de la señal para poder decir, aquí hay una falla o algo raro está pasando. Entonces tengo dos caminos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la wavelet discreta, casi siempre el camino es FIR, por razones ya prácticas, ¿no? Casi siempre nos vamos por acá. A propósito, otro paréntesis, voy a invitar a un egresado de nuestro de eléctrica, está terminando su maestría, está que entrega, pues la idea es entregar antes de que acabe el semestre, para que no le toque pagar otro. Está que entrega la tesis, y el hombre está trabajando justamente con detección de fallas en redes de distribución. ¿Sí? Y van a ver cuando él esté explicando qué es lo que él hace, este discurso, ¿no? De tomar secciones finitas de la señal que está analizando para poder mirar a ver si la señal tiene comportamientos extraños. Eso se hace en el dominio de la frecuencia por medio de la transformada Wheeler. Entonces, cuando esté, repito, él de pronto explicando su cuento, para que ustedes vean aplicaciones pues, de todos estos temas que estamos hablando aquí, seguramente en ese discurso aparecerán esos términos y este asunto pues, de los dos posibles caminos a trabajar. Entonces, repito, tenemos dos opciones, ¿cierto? Diseñar sistemas en donde la respuesta al impulso tiene duración finita, ¿sí? Eso sería el caso FIR, donde yo ya sé que trabajo con convoluciones, donde además sé que el sistema siempre será estable, pero también sé que los recursos necesarios para implementar este sistema FIR pues son mayores. ¿Sí? Lo FIR digamos, por naturaleza, requerirá más recursos de implementación. Por otro lado, está el caso IR, ¿cierto? Donde sabemos que la respuesta al impulso tiene duración infinita, me voy a gastar menos recursos, ¿sí? La convolución ya no me sirve para implementar. Y aquí lo que tenemos es un problema potencial de estabilidad. ¿Sí? Aquí podría haber una situación pues de que el sistema me dé inestable o que acumule errores, como en un ejemplo que ya les mostraba en alguna clase pasada. Entonces queda la pregunta, si la convolución no es la herramienta, en el caso de IR, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué herramienta se usa en ese segundo caso para analizar los sistemas, para implementarlos, para pasar al dominio de la frecuencia, para hacer todo lo que podíamos hacer para determinar la estabilidad, para determinar la causalidad? ¿Sí? ¿Cuál es la herramienta en este segundo caso? Y la respuesta es la recursividad. ¿Sí? Por definición, los sistemas IR, ya lo he dicho, tienen respuesta de longitudes infinitas. Si usted de entrada le dicen, ah, pues que usted necesita guardar la respuesta al impulso, vaya a prueba el sistema y lo estimula con un impulso, le mete de entrada un impulso y guarda la respuesta, ya perdió. Ya perdió porque guardar la respuesta es guardar infinitos valores. Por definición, el sistema IR maneja esa respuesta de longitud infinita. ¿Sí? Entonces, la recursividad me permite a mí almacenar la información que contiene el sistema sin tener que almacenar la respuesta completa.
Esa es, digamos, como la definición allí. Por medio de la recursividad puedo representar de manera muy compacta el sistema, pero no estoy guardando la respuesta al impulso como sí se hacía en el caso FIR, ¿no? Les puse un montón de ejemplos, el motorcito, ¿no? Necesito saber cuál es la respuesta general de este motor de DC. Vaya, aplica un impulso. Aplica el impulso y lo guarda. El motor, digamos que la salida es posición, entonces usted va y guarda la posición angular del motor. Cuando se aplica el impulso, el motor eventualmente se detiene, ¿cierto? Usted ya deja de grabar porque sabe, pues, o la velocidad sería en este caso. La velocidad llega a cero. Para el motor y ya terminó de grabar, terminó la respuesta. Hay algunos tipos de sistemas, sobre todo en el ámbito teórico, que nunca terminan de generar respuestas, se quedan ahí, ¿cierto? Indefinidamente en el tiempo generando respuesta. Como los sistemas reales que nosotros tratamos, sistemas físicos, químicos, eléctricos, electrónicos, mecánicos, todos los sistemas son dispersivos, es decir, la energía va reduciéndose en la medida en que avanza el tiempo, la energía almacenada en el sistema. Todos los sistemas reales son dispersivos, pues es poco frecuente encontrar sistemas reales. Esto es más bien una caracterización teórica, digamos, de algunos sistemas. Cuando se asume, por ejemplo, que el resorte se queda oscilando porque no hay rozamiento, eso podría ser un ejemplo de sistema IR. Bien, entonces, repito, la recursividad es un elemento, una herramienta que permite modelar o almacenar esa información de un sistema cuya respuesta tiene longitud infinita. Entonces, manejar el infinito con recursividad es posible. Y lo otro, que creo que ya hemos hecho un par de ejemplos en este curso, es que la recursividad a veces para cálculos muy complejos termina simplificando las cosas. Y hay un ejemplo que no sé si lo mencioné antes, que es el algoritmo de la raíz cuadrada recursivo. ¿Sí? Digamos que ese algoritmo queda resumido en esta ecuación en diferencias que ven ustedes aquí abajito. Y entonces uno puede, por ejemplo, cuando tiene que sacar una raíz cuadrada en un sistema, en un procesador, antes, no sé si llegaron a ver, pues están muy jóvenes todos, pero por ejemplo para lo que es esta raíz cuadrada, para lo que es senos y cosenos, a muchos ingenieros les tocaba era recurrir a tablas. Y andaba el ingeniero, por ejemplo el ingeniero civil, con la tabla de cálculo pues debajo del brazo y tenía que, no había calculadoras potentes, no había computadores, ¿cierto? Tampoco pues como portátiles disponibles. Uno tenía que cargar las tablas de la raíz, del seno, del coseno, para poder hacer los cálculos pues que tuviera que hacer. Luego ya están las calculadoras, ¿cierto? Y bueno, uno puede calcular la raíz cuadrada de muchas maneras, no hay un solo algoritmo. Si uno ve los métodos numéricos asociados al cálculo de la raíz cuadrada, hay por ejemplo aproximaciones por series de Taylor, hay un montón de algoritmos, pero el más sencillo, el más simple, es este que están viendo ustedes aquí. ¿Sí? Es un algoritmo recursivo, como pueden ver. Les cuento la idea. La idea es que XDN debe contener el estímulo que yo le aplico a ese sistema es el valor A al que le quiero sacar la raíz. ¿Sí? A partir de cierto momento, en este caso, ¿cierto? Yo estimulo al sistema a partir de tiempo cero. Antes de cero, pues no hay estímulo por este escaloncito que metí aquí al lado de la A. Y de cero en adelante lo que aparece es el valor de A. ¿Sí? XDN, la entrada sería el valor numérico al que le quiero sacar la raíz cuadrada. A en este caso. ¿Sí? Y YN es la estimación que va haciendo el sistema cada vez, para cada momento del tiempo, él va estimando cuánto cree que es la raíz. Sí, la estimación de la raíz va apareciendo en YDN. Listo. Después de cierto tiempo, cuando n tiende a infinito, aunque realmente no hay que esperar mucho tiempo, usted va a ver que la salida converge a la raíz de A, es decir, a la raíz del número que está aplicando a la entrada. Si usted luego quiere calcular la raíz de otro número, pues estimula el sistema nuevamente con otro valor diferente a A, ¿cierto? De pronto en un momento posterior, UDN menos 20, por ejemplo, o sea, en 20 instantes de tiempo le dio por calcular una raíz distinta, pues el sistema vuelve y arranca, ¿cierto? Se reacomoda
y eventualmente y de n converge otra vez a la raíz de ese nuevo número, ¿sí? Yo les había comentado, bueno, para que despierten un poco y me ayuden, no hablar tanto, ¿cómo sé yo que este sistema es recursivo? ¿De dónde saco yo esa idea de que esto es recursivo? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿En qué me baso para establecer que este sistema de la raíz cuadrada que estoy describiendo es recursivo? Profe, ¿no serían estos términos y de n-1, que vienen siendo las memorias del sistema? Sí, señor, justamente. Cuando usted para calcular y usa versiones anteriores o posteriores de y, el sistema es recursivo. Si para calcular y necesita y, el sistema es recursivo. Lo otro que creo que está muy claro, pues, y si no está claro alguien, pues me dice, no hay ningún problema, pero creo que está claro que el orden del sistema es 1. O sea, estoy sacando raíces con un sistema de primer orden. ¿Por qué el orden del sistema es 1? Lo mencionó Brian ahí cuando intervino. Porque necesito una memoria, básicamente. Una mera memoria para guardar la salida anterior y ya con eso hago los cálculos necesarios. Al x de n no hay que guardarlo porque se supone que la entrada actual, esa está disponible ahí. ¿Sí? En el sistema está en la entrada, se captura, se coge y se trabaja con ella. Pero y de n-1 si no está disponible si yo no la guardo. Entonces necesitaría un y anterior, ¿no? Un y anterior para poder hacer los cálculos. Como el orden del sistema es 1, necesito una condición inicial. En este caso, como yo estoy estimulando el sistema en tiempo cero, la condición inicial sería y-1. Y esa condición inicial, de acuerdo pues al algoritmo, pues sería una primera estimación de lo que yo creo que puede dar esta raíz. Listo, esa sería, digamos, la cosa allí, ¿cierto? Yo con y de -1 digo, pues la raíz puede dar más o menos tanto, entonces lo pongo como condición inicial. Vamos a ver que yo puedo ser muy malo en esta primera estimación, perverso, e igual en pocos instantes de tiempo el sistema converge al valor que está esperando, ¿no? De hecho, yo tengo un código, se los voy a... bueno, a mirar el código mejor. Por aquí. Yo monté ese algoritmo, ya lo voy a mostrar. Ese algoritmo recursivo para calcular la raíz. Véalo, aquí está. Entonces pregunta por el número al que le quiero sacar la raíz, o sea, la entrada. Y yo llamo la atención particularmente es en esta línea, ¿cierto? 12 del código, donde básicamente estoy implementando lo que decía la ecuación de diferencia. Y es igual a 0.5 veces y anterior más la entrada, se llama rest en este caso. Y es igual a 0.5 veces y anterior más la entrada sobre y anterior. ¿Sí? Y ahí se la va a pasar. Se la va a pasar. Hay una tolerancia que yo le puse pues a este tema y con esa tolerancia se queda unos cuantos instantes aquí hasta que más o menos la respuesta real difiera solamente en esta cantidad con respecto a la respuesta que está aproximando el sistema. Y luego hace unos gráficos pues, de cómo convirtió la señal de salida hasta que llegó al valor de la respuesta. Entonces, para correrlo, ¿cierto? Voy a poner aquí, por ejemplo, falta lo de la estimación inicial, ahorita lo miramos. Voy a poner la raíz cuadrada de 120. ¿Sí? Le quiero calcular la raíz cuadrada de 120 y con esa tolerancia de 1 por 10 a la menos 3, me dice la raíz cuadrada de 120 es 10.95. Se demoró 5 instantes de tiempo. Cuando n vale 5 ya llegó a esa tolerancia, como pueden ver ustedes allí. Y también como pueden ver, porque así se estableció, ¿cierto? El primer valor, el primer estimado que se hace de esa posible raíz, esto es y-1, la condición inicial, es el propio número. ¿Sí? Así quedó en el código. Venga, miremoslo un momentito. Y anterior es igual a resp, es este. ¿Sí? Entonces, la primera vez, ¿cierto? La condición inicial es, pues, diga que la raíz es el propio número. Por ejemplo, usted va a sacar la raíz de 2000, él asume que la raíz va a dar más o menos 2000. Y por ahí arranca y de ahí sí empieza a meter la parte recursiva, pues, que es la que está dentro del while, para poder hacer el cálculo de dicha raíz.
Entonces, ustedes pueden verificar, ¿cierto? Pues esta es la raíz de 120. Y repito, en 5 instantes de tiempo, porque este no lo contamos, que es una condición inicial, ¿sí? El de n-1 no lo contamos, pero en 5 instantes de tiempo ya convergemos al valor, que es, y repito, uno puede probar otro con un número más grandecito, 100.000. Y ya en este caso, en 9 instantes de tiempo, se converge a la raíz de 100.000, que es 317.20. Entonces miren cómo la recursividad le quita complejidad a la cosa, ¿sí? Lo otro es, no sé si lo vean en la ecuación de indiferencia que teníamos en la diapositiva, si usted deja el sistema, él va a seguir y va a seguir generando respuesta, cada vez más cerca al valor real que necesito pues aproximar de la raíz. Generalmente las raíces dan números irracionales, o sea que siguen teniendo decimales aquí. Entonces, cada vez se va a aproximar más a ese valor de la raíz, pero en teoría tendría longitud infinita por el tema de la recursividad, ¿sí? Por el tema de la recursividad tendríamos longitud infinita. Este es un ejemplo muy gráfico, ¿cierto? Muy práctico también, de cómo la recursividad ahorra cálculos. Y bueno, también hay que tener en cuenta que como hay recursividad a la hora de cometer algún error por redondeo, por truncamiento, como mencionaba en alguna clase pasada, pues es posible que estos valores en vez de converger empiecen a tener comportamientos erráticos o inestables, ¿sí? No sé si les tocó, conocen esas calculadoras que llaman de tienda, donde uno, por ejemplo, presiona el botoncito de raíz y la calculadora como que parpadea, o sea, se queda ahí como pensando hasta que da la respuesta. Muchos de los algoritmos que hay en las calculadorcitas, que son más bien simples, esos calculadoras no tienen pues como mucha potencia de cálculo, muchos de esos algoritmos que hay, por ejemplo el de la raíz, son recursivos. Y lo que hacen es ir aproximando el valor de la respuesta para la raíz o para un coseno y cosas así. Entonces se demoran un ratico porque tienen que hacer varias iteraciones hasta que llegan al valor más o menos aproximado de lo que le están pidiendo. Entonces, en esas calculadoras de tienda, las sumahuevos que llaman, es muy común que usted le dé al cálculo, quiero saber la raíz, y ella se queda ahí como apagadita hasta que logra pues calcular y pone la respuesta en pantalla. No sé si hasta aquí de pronto hay alguna pregunta, alguien quiera comentar alguna cosa, del ejemplo quizás. Yo este código se los comparto, pues esto no tiene ciencia, es básicamente la implementación de la ecuación en diferencias que les estaba mostrando en las diapositivas. ¿Alguien quiere comentar algo? Bien, de todas formas, el asunto con esto es que esto no es lineal, ¿cierto? Esta raíz así, este algoritmo no es lineal. Porque es que si ya hemos puesto una condición de entrada y es que los sistemas que queremos diseñar y manipular son del tipo LTI, lineal e invariante en el tiempo. Entonces, a pesar pues de lo bonito del ejemplo y tal, aquí de pronto no aplicaría algunas de las condiciones que hemos puesto, porque le falta esto, la parte lineal. Aquí hay un ejemplito también pues de la raíz para que quede gráficamente, ¿no? En este caso en 7 instantes de tiempo logró aproximar la respuesta necesaria, ¿sí? Y como ven aquí, otra vez, ¿cierto? La condición inicial, que sería esta parte de acá, la condición inicial es un primer estimado que yo haga de la raíz. En este caso se asume el mismo valor, 931.55, y ahí arranca y converge pues al valor real de la raíz. Entonces, tenemos las ecuaciones en diferencia, que básicamente es una representación recursiva de cómo calcular la salida, ¿sí? Esta es la otra herramienta que yo mencionaba ahorita. Por un lado están las convoluciones y por el otro las ecuaciones en diferencia. Entonces, ¿de qué se vale la ecuación en diferencias? De la recursividad, ¿sí? Y por esa recursividad que tienen las ecuaciones en diferencia, se puede representar de manera muy compacta los sistemas IR. Los sistemas IR quedan resumidos en un conjunto de valores que tiene la ecuación en diferencias, y gracias a la recursividad pues son poquitos. Incluso en general el orden de un sistema IR siempre será menor que el orden de un FIR que haga lo mismo, un FIR equivalente. O sea, sale más barato en términos, por ejemplo, de memoria, el IR, gracias a la recursividad, repito. Entonces, cualquier sistema, incluso IR o FIR, pero sobre todo los IR,
Cualquier sistema LTI se puede representar por medio de una ecuación en diferencia, aunque no todas las ecuaciones en diferencia representan sistemas IR. Es una relación que no va en ambos sentidos. Todos los sistemas IR-LTI se pueden representar por medio de ecuaciones en diferencia, pero hay ecuaciones en diferencia que no están representando sistemas IR, son casos especiales. Pues. De hecho, la convolución se considera un caso especial, ¿sí? Un ejemplo especial de lo que sería una ecuación en diferencia. Entonces voy a introducir aquí lo que sería la forma canónica, le llaman forma 1 o forma directa 1, de lo que es una ecuación en diferencia. Y de n es la sumatoria, en este primer caso. Ya le puse límites finitos a esto. De 0 hasta m de b sub k de xn menos k. Es decir, este primer término, esta primera suma, agrupa las historias o el valor actual de la entrada. Aquí están las entradas todas. Está x de n, está x de n menos 1, x de n menos 2 y bueno, los que sean, dependiendo del valor de n. ¿Sí? Aquí se van agrupando las historias y lo que está ocurriendo actualmente con la entrada. Mientras que el segundo término que está restado aquí, ¿sí? Es el término recursivo. Aquí está. A sub 1, y de n menos 1. A sub 2, y de n menos 2. A sub 3, y de n menos 3. Así hasta que lleguemos hasta n mayúscula. Este es el término recursivo. Y repito, con esta forma, así como la ven ustedes acá, podemos representar sistemas IR. Finalmente, cuando uno ya va a analizar el tema de la estabilidad, o cuando va a haber una representación en el dominio de la frecuencia, yo quiero ver esta ecuación de diferencias, qué tipo de filtro está representando. O si es un sistema, por ejemplo, resonante, ¿cierto? Tengo un sistema resonante. Yo quiero conocer en qué frecuencias que manejamos la parte de resonancia. Toda la información que yo necesito conocer del sistema está como resumida, está implícita en estos coeficientes de acá, B sub K y A sub K. ¿Sí? Así como en el caso FIR, toda la información del sistema estaba en la respuesta al impulso, en el HDN. Aquí son estos coeficientes los que me dicen cómo se va a comportar el sistema. Y si a mí de pronto me dicen, bueno, ya está el filtro funcionando, vaya móntelo, vaya implementelo en un código, por ejemplo, en un PLC o en un Arduino, para que eso vaya y funcione, ¿cierto? Es un filtro, vaya, póngalo a filtrar. Pues básicamente lo que yo haría sería implementar esta ecuación en diferencias en un software, así como dice en el programita de la raíz cuadrada, implementar esto y ya el sistema filtra, ¿no? Cada que llegue una X nueva la metemos a esta expresión, ¿cierto? Se va desplazando en el tiempo, la metemos aquí a esta expresión. Tengo guardadas las historias previas después de la Y para poder hacer la parte recursiva y voy calculando la salida de a una. Para tiempo real, la implementación es esta directamente. Pues aquí está la herramienta de implementación y también la herramienta de análisis. Con esta misma ecuación de diferencias puedo implementar el sistema y puedo también, dado el caso, estudiar la estabilidad, estudiar todas las características de la respuesta en frecuencia, causalidad y todas esas cosas. Todo eso está resumido acá. Entonces, ese primer término, esta primera sumatoria es una convolución. Aquí lo que habría falta es poner h de k. Si usted dice que h de k son las constantes b sub k, esto es una convolución. Entonces, por eso les decía ahorita que la convolución se considera un caso especial de las ecuaciones en diferencia, donde no hay términos recursivos. Si quitamos esta parte de acá, este segundo término, esta segunda sumatoria, pues me queda una convolución normalita de las que hemos hablado ya. Mientras que el segundo término, pues es la porción recursiva de la respuesta, ¿cierto? Y acá es donde viene, ¿cierto? Y por esta recursividad es que aparece esa longitud infinita a la hora de calcular la respuesta al impulso. Tengo un ejemplito para que estudiemos, también hay un código allí asociado al ejemplo. Este es un filtro paso altos. Yo no hice este diseño, lo hizo MATLAB. Y yo MATLAB en un comando le paso cómo quiero el filtro. Y MATLAB me bota esos tres coeficientes para Bs, tres coeficientes para As. B0, B1, B2, A0, A1 y A2. ¿Cuál es el comando que hace esto? Hay varios, ¿cierto? Lo estaremos viendo cuando entremos al tema de diseño de filtros. Seguramente si usted luego le toca diseñar un filtro, va a recurrir a esos comandos. Pero también parte de lo que ustedes van a aprender en este curso es saber cómo opera ese comando por dentro, ¿no? ¿Qué hace eso para poder sacarme estas constantes?
ese es tema pues final del curso. ¿Cómo diseño yo el filtro? ¿Cómo saco las constantes B y A que me implementan un filtro? En este caso pasó algo. Listo, entonces ya lo diseñé, ahí está. ¿Vale? Luego yo cojo, por razones de comparación, yo quiero ver pues estas constantes a la hora pues de implementar el IR, pues definen un sistema de segundo orden. Ahorita si quieren nos devolvemos y lo miramos. Pero antes de eso, luego yo cojo este sistema, le aplico un impulso, o sea, hago que la X sea un Dirac, un delta, ¿sí? Le aplico el impulso y genero un H. Esta sería una primera aproximación de este sistema. Este primer sistema es IR, como dice acá, mientras que el segundo es una aproximación donde yo he aplicado el impulso como entrada y voy calculando la respuesta a partir de la ecuación de diferencias que define esta constante, estas constantes de acá, y me va dando esos coeficientes, y yo veo que los coeficientes van tendiendo a cero, entonces decido y paro por acá, ¿cierto? Paro en este punto, que ya, esto es 1 por 10 a la menos 4, uno dice, no, pues ya dejémoslo ahí, ¿cierto? Ya no, pues esto va a seguir, porque, perdón, el sistema es IR, o sea que esto sigue, va a seguir generando respuesta de aquí en adelante. El sistema original es IR, pero en la aproximación FIR uno dice, pues, ¿qué será si de pronto no valga la pena seguirle metiendo coeficiente a esto? Porque la convolución me va a quedar más grande cuando las constantes que tengo que multiplicar en ese FIR a la hora de hacer la ventana y todo eso, pues ya son constantes de muy poco valor. Entonces, aquí hay un método, ojalá le hayan puesto cuidado porque es importante. Aquí hay un método para, partiendo de un sistema que es IR, de longitud infinita, poder obtener un FIR, perdón, más o menos equivalente. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Cojo en la ecuación en diferencias que me define pues estas constantes, cojo y meto el impulso y voy mirando cómo genera la respuesta una a una, ¿no? Muestra por muestra. Y en la medida en que el tiempo converge a infinito, lo hemos hablado ya, lo dije ahorita temprano, si el sistema es estable, pues esta respuesta va tendiendo a cero. Entonces yo digo, no, pues voy a parar en un punto, ¿cierto?, donde ya las muestras son muy cercanas a cero y aquí en adelante se consideran despreciables. En este caso es un FIR de 13 muestras. Este es un FIR de 13 muestras. El orden de este sistema es 12. El orden de este sistema es 12 porque esta es la muestra 0. Esta es la de tiempo 0, la de tiempo 1, 2, 3. Si contamos, llegamos hasta la muestra de tiempo 12. Entonces tengo un FIR de orden 12 y un IR de segundo orden. Este IR es de segundo orden. ¿Por qué? Porque tenemos tres constantes. Y si nos vamos aquí, ¿cierto?, a esta expresión, teníamos B0, B1 y B2. B0, B1 y B2, ¿cierto? El K llega hasta 2 aquí. Y aquí también llega hasta 2. Teníamos A0, que es la constante que está aquí adelante, que generalmente pues no se ve, esto es un 1. A0 siempre debe ser 1. A1 y A2, ¿sí? Entonces son tres constantes en cada caso. Las B son 3, las A son 3, llegan hasta 2. ¿Sí? ¿Cuánta memoria necesito? Para almacenar la X necesito 2 memorias y para almacenar la Y, 2 memorias. Así como está escrita la ecuación en diferencias, diríamos que el orden es 4. Pero realmente, y esto lo voy a escribir aquí para que quede claro, aunque más adelante me toca explicarlo mejor, ¿sí? Aunque pareciera que el orden es 4, realmente es el valor máximo entre M y N. Si uno va a implementar el sistema, el orden lo va a calcular así. O sea, pareciera que por acá necesito 2 memorias y por acá otras 2. ¿Por qué? Porque las constantes B en el ejemplito que estaba mostrando son 3, entonces aquí sea B0 por X de N, B1 por XN-1 y B2 XN-2. Por aquí salen 2 memorias. O sea, M vale 2. Y por acá sale A1 Y de N-1 y A2 Y de N-2. El N mayúscula por acá da 2. Uno pensaría, pues si necesito 2 memorias acá para las X y 2 memorias acá para las Y, el total serían 4. Pero, si usted es inteligente, organizando pues cómo va a implementar el sistema, eso le llaman la forma directa 2, tendremos que estudiarla, ¿sí? Si uno es avispado a la hora de implementar el sistema, realmente no necesita 4 memorias, sino solamente 2, porque el orden realmente es el valor máximo entre M y N. En este caso coinciden, así que el orden sería 2.
Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos un sistema de segundo orden por acá, ¿sí? Un sistema de orden 12 por acá. Y resulta que el más preciso es este, el original, porque aquí yo quité cosas. Aquí quité un montón de muestras que yo sé que son de valores despreciables, pero ahí están los valores, ¿cierto? Entonces, en todo caso, esta segunda versión del sistema es una aproximación, aunque tiene un orden mayor. Entonces, yo creo que en el ejemplo están resumidas como todas las características de un proceso de diseño y del otro. Voy a parar allí, no sé si alguien, antes de mostrar resultados de cómo funciona cada sistema y de mostrarles un código, voy a parar allí para que ustedes de pronto, si alguien quiere preguntar, lo haga o quiera comentar algo. No sé si hay preguntas, comentarios de este tema, de este ejemplito. Profe, venga, el orden del sistema es la cantidad de muestras menos uno, ¿cierto? En el FIR, Sí, señor. O sea, yo veo que usted ahí tiene como de a tres cantidades en cada vector y dice que el orden es dos, por ejemplo, en la primera parte. pero mira, yo lo que hago es, porque es que las constantes que hay acá de los coeficientes siempre arrancan en el índice 0. O sea, este se llama B0, este se llama B1 y este se llama B2. Y acá este se llama A0, este se llama A1, este se llama A2. ¿Sí? Y ahí es donde yo me devolvía. ¿Sí? Entonces B0 en esta ecuación multiplica a XN. B1 a XN menos 1, ahí va una memoria. Y B2 a XN menos 2, otra memoria, ¿cierto? Por este lado, por eso les decía que M vale 2. A0 está aquí adelante siempre, y siempre es 1, entonces no se ve. A1, mire que esto arranca en 1, la diferencia de estas dos índices acá es que esta arranca en 0 y esta arranca en 1. A1 multiplica YN menos 1, ahí va una memoria más, y A2 multiplica YN menos 2. Por eso les decía que por este lado de acá, las memorias en teoría serían 2, y uno pensaría que son 4 en total, pero si usted organiza la cosa, lo puede reducir a 2. No sé, y le contesté, Brian, la pregunta. Sí, profe, ya me quedó claro. Ya dice. Bueno, y por el lado del FIR, también dirán ustedes, ¿y cómo dice que el orden es 12? Me toca volverme harto, pero por aquí está. Yo, aquí, ¿cierto? Voy a poner límites diferentes acá. Aquí estamos entre 0 y 12. Para el caso, pues, FIR que estábamos mostrando en el ejemplo, cada arranca en 0 y termina en 12. Y acá estamos hablando, sí, del H, la respuesta al impulso, ¿no? Que son 12 muestras. Entonces, arranca H de 0 por X de N, esa no la tengo que guardar, pero empieza luego H de 1, XN menos 1, H de 2, XN menos 2, hasta H12, XN menos 12. Entonces, queda claro que en esta versión FIR, la cantidad de memorias es 12, el orden es 12. Me dan 13 coeficientes. Vámonos para allá. Aquí están. Tengo 13 coeficientes, como ven ustedes, aquí MATLAB me botó 13 en la aproximación que yo hice, ¿sí? Este es el de n igual a 0. Todos los demás coeficientes aparte del 0, pues requerirían una memoria para implementarse, así que aquí el orden es 12. Entonces, está clara la diferencia fuerte en recursos, ¿no? Aquí con dos memorias salgo, siendo inteligente a la hora de montar el sistema, y este es más preciso. Aquí con 12 memorias estoy aproximando, o sea, no es más preciso, y me gasto más recursos. ¿Alguien más desea preguntar algo? ¿Comentar algo? Bueno, una pregunta buena es, ¿y qué tan ajustada, qué tan precisa es la aproximación que estoy haciendo? En este caso particular, véalo, ahí está. Los dos filtros prácticamente son lo mismo. ¿Sí? Ahí están superpuestas la respuesta en frecuencia. Del IR, que es azulita, no sé si se vea, y el FIR, que es roja con línea punteada. Entonces da la impresión que hay como una combinación ahí de rojo con azul. ¿Sí? Ve uno ahí que están superpuestas, o sea, esa aproximación FIR que hicimos está buena. Y quizás yo no necesite nada más, y entonces tengo un filtro
en el caso FIR aproximado, que siempre va a ser estable, o sea, no tiene los problemas del IR, y que en el dominio de la frecuencia se comporta muy bien, o sea, hace lo que yo necesito que haga. Listo. De pronto ahí el asunto es por el lado de los recursos, ¿no? El FIR sale más costoso, necesito más memorias. Yo voy a volverme a salir aquí para mostrarles el código de esto, ¿cierto? En el caso de un filtro, aquí, abramos aproximación de filtro. Entonces, él recoge una serie de datos aquí, dice qué orden de filtro quiere para el FIR, o sea, esto va a ser una aproximación que vamos a hacer de un filtro, FIR, qué frecuencia de corte quiere y qué longitud quiere. Esto vamos a correrlo para que miren. Pero el todo es que diseñamos el filtro, pues para mostrarles rápidamente, diseñamos el filtro, MATLAB lo diseña básicamente. Ahí me bota las constantes, miren el comando de pronto en este caso que estoy usando, no es el único, pero pues se puede usar. Comando butter, diseña el filtro IR y de una me entrega las constantes. Aquí están las B's y las A's. En el sentido que expliqué en la diapositiva, estas son las constantes de la ecuación en diferencia, así como les estaba mostrando en la teoría, ¿cierto? Entonces, este comando butter diseña el filtro de orden n con esta frecuencia de corte, en este caso lo diseña paso bajos, ¿sí? Y luego yo saco el h, o sea, saco la respuesta de cierta longitud que yo he definido, pues cuando la persona está preguntando acá, dice longitud FIR. Aquí usamos ese valor para calcular la respuesta al impulso. Y luego básicamente se comparan los espectros de magnitud de ambos filtros. El original, o sea, el que depende de las constantes B y A, y el aproximado, que ya sería pues dependiente del H. O sea, lo mismo que mostraba yo en las diapositivas, pero en este caso, digamos, para diferentes ejemplos, yo puedo cambiar aquí cosas. Por ejemplo, voy a poner un filtro de orden 10, un FIR aproximado de orden 10, a ver cómo nos va con un orden 10 en este caso, ¿cierto? Y observen pues cuál es la respuesta. Esto que están viendo aquí arriba es mira, yo corro esta cosa para que se vea. Es la respuesta en el tiempo, ¿cierto? Mira, aquí está el eje de tiempos, n. Entonces, el IR, que está en azulito, se prolonga, ¿cierto? Se supone pues que se prolonga indefinidamente en el tiempo. Eso sigue generando valores de respuesta. Yo lo pinté hasta 20 en este caso, ¿sí? Yo le había dicho al programa que quería una aproximación FIR de 10. La rojita es la FIR. Pues la rojita arranca en 0 y termina en 9. No sé si alcancen a ver ahí, pues, pero la rojita ya no aparece después de la posición 9. ¿Sí? El FIR llega hasta aquí. Como el FIR llega hasta aquí, se pierde, ¿cierto? No incluye algunos valores que de pronto sí hubieran podido ser representativos en la aproximación, y eso se nota mucho, se nota harto en la respuesta en frecuencia. La que está en azul es la IR, o sea, la original, ¿sí? Y la que queda en rojito es la FIR. Entonces mire cómo la FIR trata de aproximar el filtro original, pero pues no le pega bien, sobre todo aquí al final, como que no le pega bien a la aproximación, ¿cierto? Entonces aquí está otra vez resumido ese primer método para convertir de IR a FIR, que es básicamente recortar. No es la única forma, de hecho hay un método, lo vamos a ver cuando estemos hablando de diseño de filtros, que se llama enventanado, donde no se hace ese recorte tan brusco, porque eso tiene problemas y eso se ve acá, ¿cierto? Estas oscilaciones se llaman oscilaciones de Gibbs y están asociadas a este recorte brusco que yo le hago al IR para poderlo convertir en FIR. Voy a volverlo a correr una vez más con otros valores, ya de pronto cambiando el orden. Voy a cambiar la frecuencia, sobre todo, pongámoslo en punto 2, punto 25, ¿sí? Y en este caso voy a dejar una longitud de 16 para la aproximación FIR. El orden original es el del IR, lo dejamos en 5, o sea, un filtro de buen orden. Entonces, otra vez, ¿cierto? Tengo la respuesta IR, que es la azulita. La respuesta IR es la azulita. La respuesta FIR es la roja, termina aquí en 15, porque pues de aquí para adelante ya se considera que esto no tiene valores representativos, ¿sí? Entonces, el FIR de 16, perdón, el FIR de 16 de orden 15, 16 muestras orden 15, como dice acá, aproxima muy bien, más o menos bien,
en este caso sí lo hace bien, la respuesta original del filtro, ¿no? Pues la pregunta clave ahí es, si voy a hacer una aproximación FIR del sistema, ¿qué orden le manejo a esa aproximación para que más o menos recoja toda la información útil, sepa menospreciar o quitar o sí, sepa no tener en cuenta esos coeficientes que realmente no tienen buena amplitud, ¿sí? Se quede solamente con lo importante de tal manera que el sistema se comporte casi como era originalmente el filtro. Nuevamente me detengo ahí, no sé si alguien quiera comentar algo, quiere que corramos el programa de pronto con otros valores. ¿Lo escucho? Bien. Entonces, volvemos al cuento, ¿no? Tengo ecuaciones en diferencia por un lado para los sistemas IR, convoluciones por el otro para los sistemas FIR, pero ya vieron ustedes que sí se puede de pronto aproximar el IR con un FIR de cierto orden. Yo les había comentado que había ejemplos de sistemas recursivos que no necesariamente son IR, ¿sí? Entonces, aquí les tengo un casito de pronto para que lo hagan luego si quieren. ¿Sí? Este sistema recursivo, mire, Y depende de Y. Hay recursividad, ¿sí? Este sistema recursivo, aquí están los dos coeficientes. Por este lado sería m igual a 6. ¿Sí? Y por este lado sería n igual a 1. Si hago la expresión o aplico la expresión que les comentaba ahorita, el máximo entre 6 y 1 es 6, o sea, este sistema recursivo es de sexto orden, ¿sí? Las memorias de las X pues son más, entonces por este lado gana la M y entonces el orden es 6. Listo, entonces tenemos recursividad, pero si usted va y mira, y ese es el ejercicio pues que les propongo, si usted va y mira a la hora de calcular la respuesta al impulso, este sistema sí termina, ¿cierto? O sea, sí tenemos una respuesta al impulso finita. Entonces, este sería un caso especial en el cual la ecuación en diferencia, que es recursiva, representa un sistema de respuesta al impulso finito, ¿cierto? Yo vuelvo y repito la frase que daba ahorita. Todos los sistemas IR, LTI se pueden representar con estas ecuaciones en diferencia, pero no todas las ecuaciones en diferencia son sistemas IR. Hay algunos FIR que se pueden escribir de esa manera recursiva. Ahí queda el ejemplo de pronto para que lo resuelvan si quieren. Un ejemplo más, ¿cierto? De una ecuación en diferencias, en este caso es de primer orden. Por acá m da 0, no hay memorias para las x, y por acá n da 1. Se requiere una sola memoria para las y. En conjunto, entonces diríamos que el sistema es de primer orden. Listo. Un sistema de primer orden, la y se calcula como la entrada más alfa veces la y anterior. Muy sencillo, un sistema sencillito. Si lo quiero ver en diagrama de bloques, ese sistema se puede representar de esta manera. Entra aquí la señal X, ¿cierto? Y se suma con alfa veces la Y guardadita que tenía del instante anterior. Esta sería la memoria pues que guarda la Y. Como ya hemos hablado, estos sistemas, esta cajoncito Z-1 es una memoria. Guarda por un instante de tiempo la información que le acaba de aparecer aquí en la entrada. Entonces, esta es la suma pues que estamos haciendo acá. X de n por alfa veces Y de n menos 1, y eso termina siendo el propio Y de n. Todos los sistemas recursivos, por definición, digamos, y por lo que es la recursividad, pues tienen estas realimentaciones acá. Incluso esas realimentaciones son las que hacen que el sistema eventualmente se pueda volver inestable. El tema de la realimentación, como bien sabe la gente de control, me puede llevar a condiciones inestables, ¿no? Aquí también la misma cosa, ¿cierto? Traerme de la Y de acá de la salida, traerla para acá para hacer sumas por aquí antes, en algún momento puede representar una condición de sistemas inestables. De hecho, en este sistema, no tienen por qué saberlo, pues, pero en este sistema, si el alfa es mayor que 1, tendríamos una respuesta inestable, mayor que 1 en magnitud. Una forma alternativa de representar el sistema, o uno podría pensarlo, ¿cierto? Aplicar aquí como entrada, en vez de X, poner el impulso, delta de n, y empezar a calcular la salida. La primera vez, esta salida da 1, ¿cierto? La segunda vez da alfa, la tercera vez da alfa al cuadrado, la cuarta vez da alfa al cubo. Entonces, se da uno cuenta que podía también representarlo a partir de la respuesta al impulso.
HDN se puede, de acuerdo a la explicación que acabo de dar, se puede representar en forma de ecuación como alfa a la n, u de n, ¿no? Alfa a la 0, luego alfa a la 1, luego alfa a la 2, luego alfa al cubo. O sea, debe quedar claro que esta representación de respuesta al impulso y esta representación por forma de ecuaciones en diferencia es equivalente entre sí. ¿Sí? Y de hecho, esta forma es un filtro ya. Es un filtro. Será paso bajo o paso alto dependiendo del signo de alfa. Y tendríamos la forma recursiva de montar el filtro y la forma no recursiva que sería por medio de convoluciones. Aquí vuelve el problema es que este h es infinito en longitud, pues y la convolución ahí no sería práctica. ¿Cuál sería el orden del sistema? Mire, en este caso, orden 1, ya lo expliqué. El orden de este sistema de arriba sería orden 1. El orden de este sistema, si yo lo dejo así sin recortar, infinito. Entonces, ahí está clarita la ventaja de la recursividad. ¿Sí? Orden 1, orden infinito. ¿Qué pasa con la estabilidad? ¿Qué pasa con la estabilidad? ¿Me recuerda a alguien, por favor, cuál es la condición que habíamos definido para la estabilidad en función del HDN? ¿Qué le miramos al HDN de tal manera que yo pueda decir, ¿es estable o no es estable? Eso lo hablamos ahorita temprano. ¿Quién me ayuda? Que el infinito tiende a cero. Eso, el sistema es estable si en la medida que el tiempo tiende a más o menos infinito, la respuesta al impulso tiende a cero. ¿Sí? Para el lado menos infinito ya está garantizada la estabilidad porque esto es un escalón. El escalón para tiempo negativo da cero. Ya por ese lado estamos bien. Y para tiempos que tienden a infinito, o sea, para el lado positivo de los tiempos, ¿qué condición deberíamos poner aquí para que esto dé estable? ¿Cómo logramos que esto dé estable? Ya lo había mencionado también. Exacto, no sé, alguien lo iba a decir, pues. Si el alfa es menor que 1, cuando usted lo eleve a valores cada vez más grandes, pues eso le va convergiendo a cero. ¿Sí? Y la pruebita aquella que ya habíamos dicho que no era así como muy rigurosa, pero que funciona, es garantizar que en la medida en que el tiempo avanza hacia el infinito, la respuesta al impulso tiende a cero. Alfa a la n, con alfa menor que 1 y un n muy grande, pues tiende a cero, ahí tendríamos la estabilidad. Dice el tercer puntico ahí, ¿habrá algún problema de causalidad? Aquí. ¿Habrá problemas de causalidad? Entonces, otra vez, analicemos. Si uno mira aquí la ecuación en diferencias, pues no hay ninguna versión adelantada de las señales, aparentemente si este sistema es causal. Si uno mira acá, por este lado de acá, la versión alternativa, tenemos un HDN que arranca en cero. De cero en adelante genera respuesta. La prueba que definimos para causalidad, conociendo el HDN, era que el H fuera nulo para valores negativos del tiempo. Eso se cumple aquí. Ya que por donde lo mire, pues el sistema es causal, eso no tiene ningún problema. ¿Cuál implementación sería más adecuada? Pues obviamente por aquí, por el lado de la convolución, no podemos para tiempo real. Seguramente habría que montar esta versión del sistema recursiva para poderla calcular la salida en tiempo real. O sea, volvemos al asunto pues de que la ecuación en diferencia es más práctica. Listo. Yo creo que con este ejemplo queda gráficamente pues bien descrito todas las características de la versión IR y la versión FIR de lo mismo. ¿Sí? La versión IR y versión FIR de este filtro muy sencillito de primer orden, pero en general estas características aplican para sistemas de mayor orden pues, y más complejos. Vamos a mirar ahorita ya para terminar el tema de cómo calcular la solución a la ecuación en diferencia. Esto es más como un tema de matemáticas especiales, pero sí es bien importante conocer sobre todo, particularmente lo que vamos a hablar hoy, la solución homogénea, porque de ahí sale lo que se llama ecuación característica. Y de la ecuación característica salen los polos del sistema, y de los polos uno puede también muy gráficamente definir la propiedad de estabilidad del sistema. ¿Sí? Uno puede definir si el sistema es o no es estable mirando los polos. Entonces es importante pues saber eso.
A mí realmente no me interesa de este tema que entremos a abordar la parte pues, de que hay que calcular la homogénea y la particular. Puede que haya parciales en ese sentido. De hecho, lo he trabajado, ¿cierto? Si ustedes tienen parciales que sé que circulan por ahí, parciales viejos, habrá algún ejercicio, pues, sáquele la solución homogénea y la solución particular a esta ecuación en diferencia. Pues puede aparecer de pronto un ejercicio de ese estilo, pero en la práctica sí es más importante, quizás, conocer la ecuación característica para sacar los polos. Porque en la práctica, pues lo que yo estaré interesado no tanto es sacar la solución particular, porque eso se hace a mano, sino saber si el sistema es estable o no es estable, y ya la solución o la respuesta la calculo como le mostraba en los programas de ahorita, ¿no? Con un software recursivo que va calculando la respuesta una por una. Entonces, seguramente de sus cursos de matemáticas especiales, no sé si de pronto en física llegaron a ver que la salida se puede calcular como la superposición o la suma de dos tipos de salida, la salida o la respuesta, digamos, homogénea y la respuesta particular, donde la respuesta homogénea es la debida a la energía que tenía almacenado el sistema, en este caso al contenido de las memorias que tenía el sistema, ¿sí? Anulando cualquier estímulo externo, se anula la parte X, eso es la homogénea, y la particular es lo contrario, es la respuesta debida al estímulo, eliminando las condiciones iniciales o eliminando la energía almacenada que hubiera podido tener el sistema, solamente se mira la respuesta debida a la X, a la entrada pues, que tiene el sistema como tal. Solución homogénea, solución particular. Entonces, aquí vamos a terminar pues con la solución homogénea. Voy a explicar la solución homogénea y paramos ahí. ¿Sí? La solución homogénea, como ya dije, implica que todos los estímulos o entradas se cancelan. No voy a mirar la X para nada. Solamente voy a mirar la consecuencia de que el sistema tenga algo almacenado en las memorias, en las condiciones iniciales. Voy a mirar esa parte, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que el sistema haya almacenado unos valores previos y que yo lo suelte a que opere así? Listo. Siempre para la solución homogénea se asume esta forma de respuesta. Siempre será lambda a la n por u de n la respuesta asumida para la solución homogénea. ¿Sí? Si cogemos este lambda a la n como salida y reemplazamos en la ecuación en diferencias, este término se va porque no hay estímulos. Y las 10 la vamos a reemplazar por esto de acá arriba, lambda a la n por u de n, se cancela este término. Y reemplazamos en y lo que asumimos de y, ¿cierto? Que es lambda a la n por u de n. Me queda esta expresión, lambda a la n es y de n, lambda a la n menos k de y de n menos k, nos queda esta expresión de acá que nos lleva básicamente, si uno despeja, nos lleva a esta expresión que tenemos aquí, lambda a sub k, lambda a la n mayúscula menos k igual a 0. La sumatoria de todos estos términos, a sub k, lambda a la n menos k mayúscula es igual a 0. Esto es justamente lo que se conoce como ecuación característica. ¿Sí? Sale, mire que es la misma las constantes as. Las constantes que venían en la parte recursiva se ponen aquí también. K igual 0 hasta n mayúscula, a sub k, lambda a la n mayúscula menos k, y eso igualado a 0. Las soluciones de esta ecuación característica, que es un polinomio, esto no tiene nada raro, pues, las soluciones de esta ecuación son justamente los polos del sistema. Pues la forma de la solución homogénea es una constante por lambda 1 a la n más otra constante lambda 2 a la n y así. Todo por una de n como hemos asumido inicialmente. Y repito, bueno, y las constantes, si uno las necesita, ¿cierto? De entrada las puede calcular usando las condiciones iniciales. Si solamente va a calcular la homogénea, pues ya ahí terminaría el ejercicio. Si va a calcular la solución completa, las condiciones iniciales las usa al final, ¿no? No en este punto, sino al final. En todo caso, repito, aquí ya hay un ejemplo, pero lo que quería decirles es que las soluciones, repito, los lambda que satisfacen esta ecuación característica, los lambda que hay aquí metidos que satisfacen la ecuación característica son los polos que tiene el sistema. Y de los polos uno puede sacar información de estabilidad y también de respuesta en frecuencia. La posición de los polos me dice si eso va a ser un paso alto o un paso bajo o un paso banda.
Más adelante nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Dependiendo de dónde esté ubicado el polito, yo tengo información de cómo va a reaccionar el sistema en el dominio de la frecuencia. Entonces, ahora sí viene el ejemplo, ¿cierto? Partimos de esta definición de un sistema IR. Debe ser claro ya y de aquí en adelante lo voy a manejar así para que se acostumbren a que cualquier sistema IR se puede expresar en términos de su ecuación en diferencias, ¿sí? Y que la ecuación en diferencias se resume en dos conjuntos de constantes, las B's y las A's. B0, B1, B2, por ejemplo. Esas constantes B's son las que acompañan a X en la ecuación en diferencias. Y por acá abajo está A0, que siempre es 1, A1 y A2, que serían las constantes que acompañan a las Y's. Esta es la parte recursiva. Entonces tengo un sistema de segundo orden, en este caso, recursivo, ¿sí? La ecuación característica, si brincamos de una pues a la definición que estaba dando en la diapositiva anterior, la ecuación característica quedaría lambda al cuadrado por 1 más 0.3695 lambda más 0.1958. De una vez saco ya la ecuación característica. Ahí está. ¿Sí? Esa ecuación característica pues tendría dos raíces, ¿no? Dos polos, ahí están, ¿cierto? Dieron complejo los polos, ¿sí? Los puedo poner en forma real, perdón, polar, aquí están. Esto lo represento de otra manera, pues, pero siguen siendo los polos. Me gusta en forma polar porque es que la magnitud de los polos dice mucho con respecto al tema de la estabilidad. Lo tendremos que hablar después. No sé si alguien lo conoce, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio de estabilidad con referencia a los polos para saber si el sistema es estable o no es estable? En este caso, de tiempo discreto. ¿Alguien sabe? Bueno, si no lo saben, lo hablaremos en su momento. Y bueno, finalmente, pues esos polos multiplicados por unas constantes serían lo que conocemos como solución homogénea de la ecuación en diferencias. ¿Sí? La solución homogénea sería C1 por el primer polo a la n y C2 por el segundo polo a la n. Lo que hemos hecho aquí en forma polar. Se eleva a la n tanto la parte de magnitud como la parte imaginaria, ¿cierto? La parte del ángulo que está embebido aquí en el exponente. Entonces faltan ya las constantes, ¿cierto? Aquí es donde les digo, si solamente es encontrar la homogénea, podemos usar las condiciones iniciales. Bueno, aquí está otra vez el resumen. ¿Cómo quedaría la solución homogénea? Y sub h de n, de acuerdo pues a las constantes a que ya les había dado, la forma de la solución homogénea es y sub h de n, no hay x, se anularon, es menos 36.25 YHN menos 1, véalo, aquí está la constante, menos 0.1958 YHN menos 2, la otra constante de acá, ¿sí? Y combinando esta información con lo que está dando la solución homogénea hasta ahora, y usando las condiciones iniciales, yo puedo despejar las constantes. Esto es lo que sigue a continuación. Entonces, supongamos que las dos condiciones iniciales sean dos condiciones iniciales, porque el orden del sistema es 2. ¿Sí? Entonces, las dos condiciones iniciales son YH de menos 1 da menos 3, YH de menos 2 da 1, combinando esa información con lo que decía la diapositiva anterior, pues tengo un sistema 2x2, una primera ecuación aquí con dos incógnitas, la otra ecuación aquí con la segunda incógnita, y de ahí salen los valores de las constantes, perdón, ¿cierto? Ya ahí les dejo el ejercicio si lo quieren continuar y terminar. Los valores de las dos constantes C1 y C2, un sistema 2x2, eso no tiene ciencia, para sacar los valores de las constantes que acompañan aquí en esta expresión. Perdón. Aquí. En esta expresión, la C1 y C2, en este caso resolvimos de una vez los valores de las constantes usando las condiciones iniciales. Allá me darán unas constantes que son las que reemplazamos aquí para poder ya tener la solución homogénea completa, ¿no? Que siempre será hallar los polos y hallar las constantes que acompañan a cada uno de los polos a la n. Nuevamente, no sé si de pronto alguien quiera preguntar algo, comentar algo. Ya les dejo como ejercicio, ¿cierto? Que terminen aquí de hallar las constantes. Miren, me queda 0.9127 igual a C1 más C2, básicamente. Y 0.2502 igual a C1, lambda a la 1 más C2, lambda a la 1, lambda 2 a la 1. De ahí salen, conociendo lambda 1 y lambda 2, salen las constantes.
Preguntas, comentarios. Vuelvo y hago énfasis bastante en que ese tema me interesa harto para ustedes en la práctica, poder de los coeficientes As construir la ecuación característica y sacar los polos. Eso es importante porque de ahí de los polos sale mucha información, sobre todo el tema de la estabilidad. Eso es bien importante. Pues. A mí no me interesa diseñar filtros que sean inestables. No voy a montar un filtro que sea inestable. Entonces, necesito tener un criterio en la ecuación, en diferencias, perdón, cuando ya tenga las constantes B y las A sobre todo, como ven ahí en la pantalla, necesito un criterio para poder decir, a partir de esas constantes, si he diseñado o si he obtenido un sistema que sea estable o no. Esa parte es bien importante en la práctica. De todas formas, el tema pues, de encontrar la solución homogénea puede aparecer en el examen. Vuelvo y pregunto, ¿estamos bien? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Desea revisar alguna parte de estas últimas? ¿O de la clase de hoy en general? Bueno, entonces yo me voy a dejar de grabar entonces.